Hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero en Dios que te encuentres muy bien, y también tu familia, que sigan teniendo salud y pues rezando por las necesidades de tu familia y de la mía. Entonces, antes de iniciar con nuestra clase, vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos a María Santísima en este momento, que ya lo recordábamos que era mayo, mes de María, y encomendarle todas nuestras necesidades, recordando que todo a Jesús por María. Entonces, confiados en que María va a interceder por nosotros, decimos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a recordar un poquito la clase pasada y vimos lo que fue el Concilio de Trento, los frutos del Concilio de Trento. Y vimos que fueron tres cosas importantes que surgieron del concilio, que fue la elaboración del catecismo romano, la edición del misal romano y la renovación de la Biblia Vulgata, que significaba que se iban a poner en el propio idioma de cada región, de cada país. Y también surgieron órdenes religiosas, como fueron los oratorianos, los escolapios, los oblatos, los hospitalarios, que estuve pues recibiendo reseñas muy interesantes de estos concilios, de estas órdenes religiosas. También vimos la universalidad de la piedad cristiana. Entonces el concilio fortalece en fe a los creyentes y lleva a la iglesia en otro ámbito ya diferente, y entonces empieza a surgir la popularidad o la piedad popular, la difusión de la doctrina, y surgen también las misiones. Vimos que crece una fuerte devoción a la Eucaristía, que se potencian las devociones marianas, y aumenta la devoción a los nuevos santos, incluyendo a los primeros santos americanos. Y pues vimos que el impulso a las misiones lleva al concilio una vitalidad muy grande, y entre ellos recordábamos a San Francisco Javier, que fue a evangelizar a la India, a la China y a Japón. Bueno, entonces todo esto lo vimos en nuestra clase pasada. Agradezco enormemente los comentarios, los estoy tomando también para calificación, para que lo tomen en cuenta. Y muy interesante lo que ustedes comentaron. Es importante que vean el video, y es importante lo que les dejo a algunos documentos en Classroom para que los vayan checando, todo eso para nuestro crecimiento. Bueno, el día de hoy vamos a ver las enseñanzas dogmáticas y morales de Trento. Antes de entrar al tema, vamos a ver qué es dogma. Dogma es un punto que una religión propone como pensamiento, en el cual no se puede entrar la duda. O sea, te lo dicen y lo creo porque lo creo, ¿ok? No es de que, ¿y por qué? Y ay, no ha de ser cierto, no. Cuando la iglesia dice que es dogma, dogma de fe, quiere decir que no cuestiono y voy a creer. Y acuérdate que todos los dogmas que la iglesia propone son cosas estudiadas, y no son así como que me las saco de la manga y propongo eso, no. Han pasado por varios expertos para poder llegar a tal dogma. Entonces, las enseñanzas dogmáticas y morales del Concilio de Trento. Dice: las enseñanzas surgidas del Concilio de Trento fueron decisivas para reforzar la iglesia y clarificar los aspectos fundamentales. Que sacaron algunos puntos, y aquí tenemos 5 puntos. El primero es: se reafirmó la doctrina acerca del pecado. Me encantó esta parte, porque dice que el pecado no destruyó la naturaleza humana, solamente la hirió. O sea, si el pecado nos hubiera matado, pues no estuviéramos aquí, ¿verdad? Entonces dice, el pecado solamente hiere y no mata. Pero de tantas heridas, puedes causar daño a los demás, y
vamos a decir, no matar físicamente, pero sí moral o espiritualmente lo puedes hacer. Entonces, sino que debilitó al hombre y con la ayuda de la gracia es capaz de hacer el bien y evitar el mal. Entonces, me encanta cuando a las niñas de segundo de primaria o tercero de primaria les enseño qué es la gracia. Y la gracia es sencillo, es la presencia de Dios en mi alma y en tu alma. Entonces, si está la gracia aquí, se supone que entonces vamos a rechazar el pecado, ¿verdad? Entonces, otra es que se asentó la doctrina correcta sobre la justificación mediante la gracia de Dios. Entonces, todo esto que nosotros vamos a vivir a través de la justificación, ya San Pablo nos lo dice muy claramente, y él habla mucho de la justificación, que Jesús murió para justificarnos del pecado. Entonces, cuando vamos a poner este ejemplo, tú no has llevado una tarea y no has estado cumpliendo con tareas, entonces tu mamá habla al colegio y dice, es que saben que no hemos tenido internet, o nada más tenemos un dispositivo móvil, o no hemos tenido dinero, no sé, X situación. Entonces tu mamá te está justificando, ¿para qué? Para que no haya una repercusión por parte del maestro. Asimismo, la iglesia sentó la doctrina correcta sobre la justificación mediante la gracia de Dios y la colaboración de los cristianos a través de buenas obras, afirmando que la gracia y la libertad obran conjuntamente y la fe sin obras está muerta, ¿sí? Este tema lo toqué con los chicos de segundo semestre, que quedó muy claro que la fe sin obras está muerta. Tú dices que creo en Dios, pero no ayuda a mi hermano, no estás dando el siguiente paso. Entonces, vuelvo a repetir la primera, la doctrina acerca del pecado original. Segundo, la doctrina sobre la justificación. Y el tercero, se reafirmó el valor y el número de los sacramentos. Ahí se establecieron los 7 sacramentos, resaltando como el culmen del sacramento de la Eucaristía, sabiendo que es el sacramento por excelencia, ya que es la renovación del sacrificio de Jesús en la cruz de una manera incruenta. Entonces, igualmente se estableció la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y se instituyó también el sacerdocio ministerial como fue en la última cena. Entonces, aquí se instituyó el valor, la importancia de los sacramentos y que fueron 7, los repito: bautismo, confirmación, reconciliación, Eucaristía, orden sacerdotal, unción de los enfermos y matrimonio, y se resalta como el sacramento de la Eucaristía como el sacramento por excelencia. Que también surgió estas enseñanzas dogmáticas, que frente a la doctrina del libre examen de Lutero, acuérdate que él dijo que solamente él iba a tomar lo que decía la Escritura, y ciertamente la Iglesia nos dice aquí como enseñanza dogmática que la Sagrada Escritura debe ser interpretada a la luz de la tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que voy a saber qué me dice la Sagrada Escritura a través, comparando con documentos que la Iglesia me está dando para yo crecer más. No vaya a ser como una personita que conocí que decía que ella se iluminaba del Espíritu Santo, y ella ensayaba para practicar cómo iba a compartir la palabra de Dios con unos muñecos de peluche ahí, porque ella se sentía, o no sé, se sentía iluminada. Entonces, aquí pues la Iglesia reconoce que la Sagrada Escritura tiene que ir unida al magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Todos los documentos que hay a través de la historia, y también la tradición, a la luz de la tradición, lo que contaban los apóstoles. A la vez también se reconoció la licitud y el provecho espiritual del culto a la Virgen y a los santos. Entonces aquí ya se empezó a valorar aún más el culto a la Virgen y a los santos. Entonces, estas enseñanzas disciplinarias de Trento se establecieron también una obligación a los obispos de visitar periódicamente sus parroquias, así como tener una vida austera. Aquí ya empezaron a recortar muchas cosas,
de acuerdo al servicio que prestaban. Porque ¿qué es lo que hacían? Lo nombraban obispo y él se mantenía guardadito. Y no, aquí les dicen, tienen que salir, tienes que visitar a tus parroquias, tienes que visitar a tu diócesis. También se le ordenó a los obispos la construcción de seminarios y formar ya propiamente el clero, o sea, de diocesano, o sea, donde van a estar los sacerdotes de una misma diócesis. Entonces, haciendo hincapié a la obligación de los párrocos en impartir catequesis, y también se instó a los sacerdotes, o se les invitó a los sacerdotes a vivir una vida en comunidad y recuperar la clausura como regla que tenían que vivir ellos. Entonces, fíjate, no solamente fue un cambio para nosotros los laicos, sino también hubo una renovación dentro de la iglesia. Y entonces surge también la educación en la fe y la liturgia, que es lo que nos concedió el Concilio de Trento, una catequesis como prioridad a las constituciones y decretos en que suponía tener una educación en la fe. Este impulso se fue renovando según se fue transformando en los diferentes lugares. Como ya hemos mencionado en la clase pasada, se estableció el Catecismo Romano, donde sale la primera edición con el Papa Pío V en el año 1566 se publica y se constituye el catecismo como primer orden, como resumen de la doctrina cristiana. Y entonces, en el año 1566, también el Papa Pío V, publica el breviario. ¿Qué es el breviario? Es un libro que normalmente los religiosos y los sacerdotes lo leen todos los días. Es un libro que consta de oraciones que son para la mañana, por la tarde y también para la noche, que se le llama laudes, hora intermedia y al final las vísperas, y ya cuando te vas a dormir se le llama completas. A esto se renovó la liturgia de las horas. Si te fijas, tenemos el libro Liturgia de las Horas o breviario, está constituido por horas. Las hermanas de claustro, ellas sí tienen horarios más establecidos o más continuos que la liturgia de las horas. Vuelvo a repetir, la liturgia de las horas tiene el rezo en la mañana, que se le conoce como laudes, hora intermedia, que es entre las 12, 1 de la tarde. Después vienen las vísperas, que es ya las vísperas de que cae la noche, que es como 6, 7 de la noche. Y ya para dormir rezan las completas. Entonces, esto era para tener una unidad como iglesia. Yo rezo laudes, pero también está rezando laudes una congregación religiosa, un padre, un laico, la vecina. Entonces estamos haciendo una oración en conjunto. Desde entonces, cada día todos los sacerdotes rezaban en unidad del resto de la Iglesia Católica. ¿Qué contiene estos rezos? ¿O qué contiene la liturgia de las horas? Te hace un himno introductorio, y ya rezas el himno. Después son 3 salmos. Después viene una lectura. Te estoy hablando de la pequeña, porque hay otra liturgia que es un poco más extensa. Después viene una lectura. Después viene algunas peticiones. Viene el Padre Nuestro y la oración final. Pero fíjate, si rezas en la mañana, rezas después se me fue ahorita en qué momento, pero también se reza el Benedictus, que es una oración que se reza en la mañana, y en la tarde se reza el Magnificat, ¿sí? En las vísperas. Y ya en la noche pues ya se reza una oración que hace el anciano Simeón cuando ve a Jesús, ¿sí? Entonces, este camino de universalización se marca la publicación también del misal romano, donde todos los sacerdotes celebraban la misa durante 4 ciclos. Y la reforma establece, esto ya después viene del Concilio Vaticano II, que luego vamos a entrar en este tema. Entonces, la cumbre mística de todo esto fue
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, dos grandes santos, maestros de la espiritualidad. Me encanta la vida de Santa Teresa de Ávila, que se le conoce como Santa Teresa de Jesús, y San Juan de la Cruz. Ellos del mismo año, fíjate. Teresa nació en 1515 y muere en 1582. San Juan de la Cruz era más joven, nació en 1542, pero murió en 1591, pero ellos se conocieron, tuvieron sus diálogos y crecieron también espiritualmente en sus diálogos. Entonces, si te llama la atención, hay una serie un poquito larga en YouTube de Teresa de Jesús o Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz también, su canto hermoso de la noche oscura, también él hace un canto hermoso. Entonces, pues todo esto es para ir cerrando este tema. Espero que hayamos aprendido de esto y voy a volver a pedirles un comentario sobre este tema. Y segundo, hay que seguirle echando ganas. Avísenle a los demás compañeros que sepas que no han trabajado, que se pongan las pilas, porque estamos cerrando ya el semestre y pues es mejor, como les digo por correo, tener una calificación baja, estar en 0. Entonces, pónganse al corriente si no lo han hecho y a seguir trabajando juntos. Pues que la Virgen María nos siga acompañando en este caminar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Que tengas un bonito y excelente día. Bye.